Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias de nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo, Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, oren y renueven su corazón para que el bien que han sembrado dé frutos de alegría y de unión con Dios. La cizaña se ha apoderado de muchos corazones y se han vuelto estériles. Por eso ustedes, hijitos, sean luz, amor y mis manos extendidas en este mundo que anhela a Dios, que es amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales. En el año de la oración, en el tiempo de la Cuaresma, en el jueves eucarístico, en la tarde en diversos templos de nuestras comunidades, la hora santa, jueves sacerdotal, jueves eucarístico. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo, liturgia de las horas, jueves de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de San Dositeo. Dositeo en su juventud, Dositeo ejerció la profesión de soldado y mientras realizaba un recorrido por Tierra Santa, fue impresionado por un cuadro que representaba los tormentos del infierno. Esta imagen fue el punto de partida de su profunda y radical conversión. Se convirtió en monje en Gaza. Pensamiento josefino para la fecha. Habiendo puesto su confianza en Dios, habla de la Santísima Virgen María. Delegó en un hombre la protección de su mayor tesoro. Ella, que anteriormente había dejado la flor de su virginidad a Dios en una ceremonia solemne, no tenía ninguna duda de que tendría un esposo virgen. Lo dijo San Estanislao Pescisasco. Recordemos entonces que mañana es primer viernes de mes, día muy especial, mucho para acudir al sacramento de la confesión y luego al sacramento de la Eucaristía, reparar ante el Señor Jesús tantas ofensas, tantos pecados como todos cometemos a diario. Y pasado mañana, primer sábado de mes, día muy especial para honrar a la Santísima Virgen María, también con la comunión, porque el gran placer que siente la Madre de Dios cuando sus hijos reciben a su Dios en la hostia consagrada, pues debe ser inmenso. Entonces agrademos a María confesándonos y comulgando. Dos devociones muy profundas que tenemos los católicos, primeros viernes de mes y primeros sábados de mes. El próximo sábado tendremos un retiro espiritual, el gozo de volver a la casa del Padre. Lo atenderá el Padre Samir Lozano
en la parroquia especial del Hospital de San Vicente. Queda justamente en el área del hospital el ingreso por la carrera Bolívar. Perfectamente como transporte sirve el metro. 8 de la mañana, 1 de la tarde. Recordemos que el próximo 9 de marzo se tiene en la Casa de los Legionarios de Cristo, acá en Santa Elena, un evento de singular importancia. Diríamos la rememoración de la vigilia pascual, cómo fue aquella noche de la primera Eucaristía, cómo fue esa celebración pascual. El acontecimiento va a tener la presencia de judíos, es decir, de unos personajes venidos de Israel, de el credo judío, muy respetable. Van a estar también sacerdotes católicos. Va a ser un momento cultural religioso, porque entraremos en una comprensión más próxima, más propia a aquello que celebraremos el Jueves Santo, la Pascua. Es un acontecimiento muy importante, muy importante. Bueno, Ramón, en los momentos que este programa lo permita, que bueno ir hablando poco a poco de aspectos mariológicos. Nosotros sabemos que el año está pues muy bien interiorizado, sería el término, de fiestas profundas de nuestra fe católica. Las fiestas de Cristo y las fiestas de María. Cristo Dios, María no es Dios, pero María está en el corazón de Dios, entonces también las fiestas marianas son muy importantes. Todos estos acontecimientos más o menos comprometen el tiempo de este programa, que tal que no fuera así. Pero cuando no tenemos así como especiales acontecimientos o momentos que referenciar, hablemos de la mariología. ¿Por qué razón? Dice Francisca Teresa Gómez y también otros autores, pues hablan de lo deplorable que es el escaso conocimiento que ordinariamente se tiene de María. Tejemos coronas en torno a sus altares, nos gloriamos de ser sus hijos, nos gloriamos de pertenecer a las asociaciones consagradas especialmente al culto de María. Pero deberíamos, dicen ellos, por otra parte, confesar que conocemos poco a María. Estamos poco instruidos sobre las relaciones que en el orden sobrenatural la unen a Dios y la unen a nosotros. Entonces, procuremos estudiar más a Nuestra Señora. Cuando hubiésemos aprendido a conocerla, pues habremos aprendido también a amarla. ¿Qué decir finalmente de todas estas consideraciones, Ramón? La Santísima Virgen María, a quien amamos, amaríamos más si la conociésemos más. La relación que la une con Dios, porque la importancia de María no es simplemente un sentimiento humano. Aunque es un sentimiento humano, es venido de Dios, porque la importancia de María no se la dio la humanidad, la importancia de María se la dio Dios, y por lo tanto es muy importante conocer cuál es la relación de Jesús y María. La amaríamos mucho más y nos atrevemos a decir que no habría cristiano que no amase profundamente a María si más la conociese. Bueno, Orlando, pues es un tema o una propuesta muy valiosa para, digamos, todos los que nos podemos incluir como devotos de la Santísima Virgen María, o mejor todavía, para todos los católicos, porque el que es católico, tiene en su esencia de católico la persona de la Virgen María como Madre de Dios. Ya otras denominaciones, pues no es que no nos interese,
sino que no la aceptan, la niegan o le dan un papel muy secundario, o en fin, la tienen como una persona, como una mujer de cualquiera, en otras denominaciones. Entonces lo que queremos significar es como tema valiosísimo, es precisamente que tenemos un conocimiento de la Virgen, de la Santísima Virgen María, un conocimiento por las, digamos, lo exterior, muy exterior, porque son las fiestas en términos de las advocaciones. Es decir, somos muy devotos de de la Virgen del Carmen, de la Virgen de Lourdes, de las distintas advocaciones. Y bueno, y eso es muy bueno, y eso es un terreno maravilloso. Y más de uno puede decir, es que yo soy devotísimo de la Santísima Virgen María. Pero entonces, cuando, así como lo planteaste ahí de la autora de este texto, Claro, sí. nos dice, hombre, sí, sabemos de muchas cosas de la Virgen, pero no conocemos la persona de la Virgen. Desconocemos la persona de la Virgen, su relación con Dios, llamémoslo así, su papel de madre de Jesús, su papel de madre espiritual nuestra, su papel de madre de la Iglesia, su papel de reina universal. Nosotros desconocemos esa persona. Entonces yo creo que es importante hacer algunas aclaraciones que nos sirvan. ¿Para qué? Para conocer más a la Virgen y al conocerla más, poder amarla más. Porque hay un principio de amor que dice, hombre, nadie ama lo que no conoce. Entonces, nosotros amamos la Virgen porque sabemos que es es decir, sabemos que es Madre de Dios y de Dios tenemos la idea y la fe, que es el Creador y es nuestro principio, nuestro bien. Entonces nos basta así, nos basta eso. Pero si conociésemos más esta persona tan especial que es la Madre de Dios, nosotros estaríamos más entregados a ella, sabríamos muchas cosas o sabríamos que ese amor que le tenemos es un amor que va directamente a Dios a través de la Santísima Virgen María. Luego el conocimiento es valioso, así que la queja que se hace, es decir, que muchas personas, hombre, ¿quién es la Virgen? No, es la Madre de Dios. ¿Y qué sabes de ella? No, es la Madre de Dios. Tenemos una respuesta simplemente muy sencillita y que es valiosísima. Claro que sí es valiosísima, porque de todas formas la fe es un don gratuito. Uno no cree porque sea una persona pues muy inteligente, voy a decidir creer. No, no, no. La fe es un don de Dios. Dios se lo otorga al ignorante académicamente o al muy ilustrado académicamente. Generalmente el poco ilustrado generalmente tiene más dominio de la fe, hablemoslo en estos términos, porque dada su humildad aceptada o no aceptada, está más dispuesto a la influencia divina. ¿Quién lo creyera? Porque el mundo tiene sus tentaciones y por eso la plata muchas veces aparta a la gente de Dios, y el mucho conocimiento también, cuando no se pone en orden a Dios, a la voluntad de Dios, también va envaneciendo la persona, como decía San Ignacio de Loyola. No el mucho saber harta, ¿cierto? No mucho saber harta, sino el que disfruta. Exacto. De Dios, disfruta de las cosas de Dios, disfruta de las personas que tienen relación con Dios. Exacto. Es decir, saber mucho no es lo que pretendemos acá, no, de ninguna manera, pero sí saber por qué la Santísima Virgen María de Nazaret fue la mujer escogida por Dios. Hay un ejemplo, Ramón, que de pronto es muy inexacto, acerca de lo que explicabas anteriormente. Muy inexacto, pero hagámoslo. Un muchacho conoce a una dama, le gustó una muchacha
y bueno, siente una atracción grande por ella. Listo, fabuloso. Pero cuando entra a un trato con ella, con esa persona, y empieza a descubrir cualidades, modo de pensar, tendencias, educación, en fin, tantas cosas, familia, empieza un proceso de enamoramiento. Podría también empezar un proceso de desánimo. La veía tan querida, tal cosa, pero no me llega. Pero después de conocerla, en cambio, cuando descubren a esa persona, unos valores que le impresionan, empieza a enamorarse. Un ejemplo muy simple, pero que sirve. Si uno conoce más a María, va a amar más a María, luego va a amar más a Jesucristo, porque María no falla en eso. María no desvía para ella la atención. María siempre señala la ruta de Jesucristo. Entonces, vamos a dar un ejemplo, Ramón. Un católico, por la oración que tiene y por el don que tiene, cree en el dogma de la Iglesia, cree lo que la Iglesia dice. Fabuloso, fabuloso. Creo en el dogma de la Asunción, que fue el último dogma proclamado. Creo que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y bueno, pero también es muy importante saber cómo fue esa conclusión, cómo la Iglesia llegó, mediante muchos estudios de muchos siglos, a entender la racionalidad de esa proclamación. Más va a amar más ese dogma. Por supuesto, por eso decimos en términos muy sencillos, María es el camino más corto para llegar a Jesús. Es el más corto, porque conociendo a Jesús, conociendo a María, ella nos muestra a Jesús. Claro. Y se confirma lo que acabas de decir, amar, entonces amo más a María, pero al amar más a María, amo más a Jesús. Por el conocimiento que tengo de María, llego al conocimiento de Jesús. Entonces, el caso que colocan, la Asunción, sí, y decimos casi que mecánicamente, en los misterios gloriosos, la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. ¿Y eso qué significa? Y eso es que no, eso dice en el misterio. Entonces lo que queremos es como que lleguemos a una comprensión, no llamemos mínima, sino una comprensión satisfactoria que incremente el amor a la Santísima Virgen María. ¿Por qué la Iglesia llegó en el transcurso de los tiempos a decir, o mejor, a afirmar por dogma que la Santísima Virgen María fue llevada en cuerpo y alma al cielo? En cuerpo y alma, esa es la Asunción. Entonces ya uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces lo que queremos es, con este tema, dar elementos que nos lleven al conocimiento de la Santísima Virgen María, para que nosotros, por la razón, por el entendimiento, podamos hacer una deducción. Con razón la Iglesia. Es correcto. Con razón la Iglesia entonces definió en términos de dogma los dogmas que conocemos: Madre de Dios, virginidad perpetua, Inmaculada Concepción, maternidad divina y Asunción. Y no se nos pasa eso como una lectura de cualquier texto. Eso exactamente, eso es preciso, como has dicho, Ramón, el por qué se llegó a esta definición. Hombre, sí, la Iglesia se imaginó que era muy bonito que María, claro, se fue para el cielo en cuerpo y alma. A ver, no es tan sencillo. Muy bonito, sí, muy bonito, pero eso no fue la razón. La razón, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue un estudio mariológico de siglos que concluye en estas definiciones. Ahora bien, cuando se conoce mucho a María, se entienden también muchos aspectos que no corresponden al contexto dogmático, pero sí corresponden a la comprensión devocional de la Santísima Virgen.
Por ejemplo, los nombres de María. Tantas vírgenes, no, Señor. Tantas cualidades que se exaltan en cada corazón de amor a María. Virgen auxiliadora, Aprocis auxiliadora. Santa Virgen de las Mercedes. Pero si ella es la que libera a los cautivos, la misma Virgen. Pero es que a veces la proliferación santa. Sí, es como decimos, hasta de buena fe, como decimos. Sí, Hombre, que la Virgen de Fátima, ¿no? Es que a mí me gusta la Virgen de Fátima y esa es la novena, la Virgen de las Mercedes. Y entonces usted está diciendo que hay que. exacto. Está pensando en que es otra persona. Eso es lo que hay que entrar a depurar. Exactamente, lo que queremos es eso Sí. en una forma bien sencilla. Entonces, Sí. ¿por dónde vamos a entrar? Precisamente, admitiendo el reclamo que hace la hermana, Sí, autora Claro, de este texto de Mariología, sí, de que sí se conoce la Virgen por sus advocaciones, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Sí. Chiquinquirá, y entonces la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen de Fátima. Entonces, para una mente que no tenga como mucho discernimiento, y entonces todas esas son cuántas madres de Dios, cuántas madres hay de Dios. exacto. Entonces, ¿No? mira que la devoción a la Virgen María hay que presentarla de una manera mucho más depurada teológicamente, porque recordamos dos aspectos como para ilustrar un poco el propósito que tenemos de aprovechar estos espacios. Sí, exacto. En una reunión que tuvimos hace mucho tiempo sobre una advocación de la Virgen, un grupo que quería pues celebrar un misterio de María de la Paz. Una de las personas que llegó, muy buena persona, santa persona, dijo en grupo, no, a mí no me quiten mi auxiliadora, pero es que, a ver, no lo decimos en tono burlesco jamás, sino en tono de admiración. Precisamente, ¿por qué se siente mal cuando hablamos de una vocación que no es la suya? Es que uno puede tener una vocación, sino la devoción a la Virgen, y me gusta porque se le llama auxiliadora, pero yo no siento ninguna desazón porque estoy con un grupo que la llama Reina de la Paz, o que la llama del Perpetuo Socorro. Es que es mi mamá. Exactamente. Y una vez, te voy a interrumpir, llegó una peregrinación a un lugar y entonces... son hechos que han sucedido Han precisamente sucedido. por esa confusión, Por esa o por confusión. ese desconocimiento de que nuestra madre, la Madre de Dios y Madre nuestra, es una. Es una. Y entonces llegamos con la peregrinación a un lugar y se le encomendó a los lugareños que ellos la entraran en procesión al templo. Y uno de ellos contestó, era la Reina de la Paz. Y contestó uno de ellos, no, nosotros no cargamos sino la de Fátima. Entonces, Y, es decir, de buena voluntad, una falsa... es decir, es un desconocimiento, Un desconocimiento. y que está en muchos, y a pesar de su santa devoción a la Virgen de Fátima, entró entonces a confundir, porque ¿cómo así? Entonces la Reina de la Paz es otra. Exacto. Exactamente, y entonces eso no es es un hecho que sucedió. Es lo una estás desviación, contando como- Ramón, es una desviación. Una desviación. Entonces lo que queremos nosotros significar es que Dios es uno, Exacto, es uno. Y uno en tres personas. claro. Que eso como que para algunos eso es misterio. Y eso es misterio. No, y para todo el mundo, nadie va a comprender eso. Nosotros amamos el misterio, pero no lo vamos a Ahí, comprender. exactamente, y es más Sí. fácil comprender lo que respondió por ahí, no sé si San Agustín, de que el pajarito lleve agua de un punto a otro Y acabe con el mar. acabe con el mar. Sí. Eso porque es misterio. Y la Santísima Virgen, Madre de Dios, es una sola madre, una sola, no hay más. Y es precisamente que las advocaciones son los lugares o momentos de la historia donde en razón
del proceso de redención, el proceso de animación para la salvación, la Virgen se presenta en un lugar que se llama Fátima y dice, necesitamos esto. Claro. O se presenta en Coromoto, que es Venezuela, necesitamos esto, pero es la misma madre y precisamente entonces, no, es que no me sirve porque aquí no admitimos y no la de Fátima, vamos nosotros a dar unas cositas sencillas para que la devoción sea pura. Para que la devoción sea pura. Y pues sea pura teológicamente. Claro. Porque es Dios el quien le pide a la Virgen, vea, o mejor, la Virgen por orden de Dios le permite, vaya a Colombia, vaya a tal punto, claro. Vaya a Fátima, vaya a Lourdes, vaya a Medjugorje, vaya a tal parte. Entonces, es la misma madrecita que está al servicio de Dios. Y si conocemos que como Madre de Dios está al servicio de Dios, alguien se va a preguntar, y siendo la Madre de Dios está al servicio de Dios, sí, ella es misionera número 1, es decir, ella es la promotora de las misiones. Ella no ha terminado su misión. Exactamente. Entonces nosotros, para ir dando claridad en estas cosas en distintos programas, vamos a significar, María es elegida de Dios, y nos vamos a responder, hombre, el Señor, ¿cómo? Es decir, ¿por qué escogió a María? ¿Por qué la escogió? ¿Y cómo la constituyó como su madre? Entonces tendremos que hablar de la escogencia de María por su humildad, por su sencillez, todo eso, y la misión que le colocó Dios es ser la madre del Verbo encarnado. La misión de ser su madre es la que abre la puerta al estudio de la Mariología. Claro. Dios nos concede el tiempo para hablar mucho de esto. ABA Comunicaciones agradece la visita de ustedes a nuestras instalaciones. Estamos ofreciendo los servicios de vídeo y de audiograbación. Aquellas cintas viejas las lograremos poner en óptimas condiciones para que puedan ser aprovechadas y aquellos momentos gratos para el recuerdo no se vayan a malograr de ninguna manera. Ofrecemos los libros de siempre, las medallas, los registros, las estampas, el servicio de la Liga de la Misa. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.